probabilidad, la unidad número 5, página 102, saquen su guía. La anterior semana hablamos de qué, a ver. Hablamos de la variable aleatoria. Hablamos de los tipos de variable aleatoria. De los tipos de variable aleatoria. Hablamos de las distribuciones de probabilidad para variable aleatoria discreta. Y nos faltaba distribuciones de probabilidad para variable aleatoria continua. ¿Qué es una variable aleatoria? ¿Se acuerdan? Es una función, un modelo matemático, una distribución de probabilidad, una variable aleatoria. No es más que una función que asigna valores numéricos a los resultados de un experimento aleatorio. Esos valores numéricos pueden ser enteros o pueden ser de tipo real. Si son enteros, por tanto, incluye al conjunto de los números naturales, se llama variable aleatoria discreta. Cuando estamos contando, cuando los valores numéricos que estamos asignando a los resultados del experimento aleatorio son enteros. Por tanto, salen del conteo, variable aleatoria discreta. Y entre ellos yo nombré a 5 que están aquí. Modelos probabilísticos para variable aleatoria discreta. A ver, comenté la Bernoulli, binomial, Poisson, hipergeométrica, no se comentó. Multinomial y geométrica, son 6. De los 6, solamente con este grupo, y así se ha hablado, se comentó 3, Bernoulli, binomial y Poisson. Bernoulli, cuando el número de intentos es igual a 1. Binomial, cuando el número de intentos es mayor a 1, pero no mayor a 30, porque ese modelo es generalmente adecuado para muestras pequeñas, por un problema que hay ahí, por el número factorial. ¿Sí se acuerdan ustedes? Si la cantidad de número de intentos son 500, así hablé yo, 500 le puse al extremo. N tiende al infinito. Implica que yo puedo utilizar otro modelo probabilístico que es la Poisson. Ya hicimos ejemplos de la Poisson, de la binomial, y ahora nos toca entrar. Abran su guía. Página 126. Distribuciones de probabilidad para variable aleatoria continua. También son 6. La más importante, la normal, la uniforme, la exponencial, la T de students, la chi cuadrada y la de Fisher, 6. La normal, distribución uniforme, distribución exponencial, distribución T de students, distribución chi cuadrada y distribución de Fisher. Y empecemos entonces. Distribuciones de probabilidad para variable aleatoria continua. Para muestras grandes, la distribución normal. Para muestras pequeñas, la distribución T de student, anótenlo en el libro. La chi cuadrada y la distribución de Fisher. Para muestras grandes, la distribución normal. En la unidad 6 y unidad 7, no, claro, en la 6
y en la 7 y en la 8 otra vez vamos a hablar de la distribución normal para muestras grandes, para muestras pequeñas, la T de students, la T de students, la chi cuadrada y la distribución de Fisher. Entremos a lo que nos toca ver hoy día. Distribución normal. El modelo probabilístico, página 126. La distribución normal es el modelo probabilístico. Es el modelo probabilístico más importante de todas las distribuciones de probabilidad. Los modelos probabilísticos para variable aleatoria discreta se pueden aproximar a este modelo del llamado distribución normal utilizando un factor de corrección. Factor de corrección. Un factor de corrección. ¿Dónde está? Página 139. Aproximaciones a la distribución normal. La binomial se aproxima a la normal. La Poisson se aproxima a la normal. La hipergeométrica se aproxima a la normal. La chi cuadrada se aproxima a la normal. El modelo probabilístico más importante en estadística. ¿Quién ideó? Un señor llamado Gauss. En el primer examen había una pregunta en la parte de la teoría y que decía en 10 renglones o no sé en cuánto, hable todo lo que sepa acerca de la distribución normal. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando de la unidad número 2, modelos probabilísticos, la unidad número 2, las gráficas, ahí vimos que cuando uno hace un experimento aleatorio, las gráficas reales pueden ser dos, una que tiene cola a la izquierda de asimetría negativa y otra que tiene cola a la derecha de asimetría positiva, pero esas dos se pueden aproximar porque esas no tienen no tienen su modelo probabilístico. En cambio, esta curva ideal, que tiene 4 nombres, curva ideal, que es una perfecta campana de Gauss. Campana de Gauss, una. Curva ideal, dos. Distribución normal, o también curva simétrica. Si es curva simétrica, hemos aprendido en el primer examen que a partir de la moda, unimodal, sí, unimodal. Su gráfica de la distribución normal es unimodal porque tiene un solo máximo, un solo máximo. Y aquí está quién, la media, la mu, la esperanza matemática, la media aritmética. Es muy importante para entrar a la distribución normal, la media y la varianza. La media y la varianza, o en su defecto, la media y o la desviación estándar. Ya, es una distribución de variable continua. ¿Por qué se llamará de variable continua? Porque a los resultados del experimento aleatorio estamos asignándole valores numéricos, ¿no? Y estos valores numéricos se encuentran dentro del conjunto de los números reales, donde incluyen todos los números, ¿no? Menos imaginarios. Todos los números, enteros, naturales, fraccionarios, racionales, irracionales, todos. En una distribución variable continua con campo de variación. Este es el dominio. Otra vez, esta es continua. Vean a ver al láser o al mouse desde el menos infinito sin levantar el mouse. Vean, es función continua. Función continua. Y en cálculo 1 nos han enseñado análisis de una función. En este caso es una función continua que tiene un solo máximo acá y tiene 2 puntos de inflexión acá. Tiene 2 puntos de inflexión.
es cóncava hacia abajo, acá, y cóncava hacia arriba en estos lugares donde está indicando el láser. Y además tiene su asíntota horizontal en el eje X. Esta gráfica siempre tiene que estar graficada, vale la redundancia, por encima del eje horizontal. Y el área total tiene que ser el 100%. Las dos condiciones para que esta curva en matemática se denomine modelo probabilístico. Anótenlo en ese apunte. Para que esta curva no sea cualquier función, sino que sea un modelo probabilístico, tiene que cumplir con dos condiciones. Una condición, su gráfica siempre tiene que estar por encima del eje horizontal. Su gráfica siempre tiene que estar por encima del eje horizontal. Uno. Y la otra, el, el área total. Atiéndame con esta palabra. El área total, tiene que ser el 100%. Su dominio, todo el conjunto de los números reales, desde el menos infinito hasta el más infinito. Su dominio, todo el conjunto de los números reales. No hay ninguna restricción. Ya, a ver, ¿qué más? De la curva simétrica. Curva simétrica. Esta vertical, donde está mu, parte en dos partes. Esta primera parte, desde este menos infinito hasta esta vertical, es el 50%. Y la otra parte, desde esta vertical hasta el más infinito, el otro 50%. Para entrar al concepto de probabilidades. Ahora sí, atiéndanme un minuto. Dejen de manejar el delivery. Párese un minuto, un segundo. A ver, lo que voy a hablar es importante. Sí. Las dos condiciones para que esta función matemática sea probabilística son dos. Una condición, que su gráfica siempre tiene que ser, siempre tiene que estar por encima del eje horizontal y además de una función continua en todo su dominio. Dos, el área total es el 100%. Ahora sí, el área sinónimo de probabilidades. Anótenlo. El área sinónimo de probabilidades. El área bajo la curva, más específico. En cálculo 1 nos han enseñado aplicaciones de las integrales definidas. Hay dos tipos, hay tres tipos, ¿no? De integrales: indefinidas, definidas, impropias. La aplicación de una integral definida que nos enseña el profe de cálculo, no le hagan quedar en mal, es el cálculo de áreas. Ahora, para entrar al concepto de probabilidades, óigame bien, tengo que conocer el área bajo la curva. 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 De este modelo matemático llamado uniforme, que no lo vamos a ver con ustedes, sí. Es fácil calcular el área. La función constante, una función constante, es fácil calcular el área. Base por altura. Muy fácil. Para alumnos de quinto básico. Base por altura, el área. Y el área, otra vez, representa ¿qué? Probabilidades. En resumen de lo que he hablado en 2 minutos. El área, sinónimo de probabilidades. Por tanto, usted tiene que determinar el área. Determina el área bajo la curva. Ya entró al concepto de probabilidades. Aquí es muy fácil. Base, base por altura. Base por altura. Ah, pero en este caso se complica acá. Aquí no hay base por altura, ¿no? Muy complicado porque la función es continua, miren, pero así una campana. Una campana es perfecta una campana. Por tanto, esa es la curva ideal
eh, ¿quién fue la que ideó? Gauss. Gauss. Ya, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer para entrar y utilizar lo que nos compete a nosotros, entrar al concepto de probabilidades y tomar decisiones, tenemos que utilizar tres cosas. Tres. Primero, que la curva que usted en el primer examen, sí. En el primer examen seguramente no vamos a llegar a esta curva, sí. Hemos hablado así, yo les hablé así. No se va a llegar a esta curva ideal, pero tampoco va a ser muy alejada esta curva. Tendrá su cola o a la izquierda negativa o a la derecha positiva, pero tenemos que aproximar, así les hablé yo. Tenemos que utilizar el concepto de la aproximación. Aproximación. Por tanto, hasta aquí hemos llegado en estadística descriptiva. Nada más hemos hecho. Ahí no se toma ninguna decisión, pero sí se puede concluir, pero no se toma ninguna decisión. Hasta aquí hemos llegado en estadística descriptiva. Hemos graficado al trabajo que se hizo así. Ahora, ¿qué toca? La segunda parte, tomar decisiones de ese trabajo, pero ya hablando de la población. Y hasta aquí es descriptiva. Sí. Ahora sí, pues entremos a la segunda parte que se llama tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que hablar de la base. ¿Y la base saben quién es? La teoría de las probabilidades. Así se habló hace 3 semanas. La teoría de las probabilidades, la base para tomar decisiones. Y eso nos toca ver ahora sí. Por tanto, el 100% del área es probabilidad. El área al 100% o el área 1 si quieren, en tanto por uno, es probabilidades. Desde 0 hasta 1. Pero lo que nos va a interesar a nosotros es no hallar todo el área, sino parte de él. A ver, ayúdenme a ver cómo nos han enseñado a calcular el área bajo la curva. El área donde está indicando el láser. En todo esto está marcando aquí el láser. ¿Cómo nos han enseñado? Por aproximación, sí se puede, pero más exacto por integrales. Más exacto por integrales. Por tanto, aplicaré integrales definidas entre este límite inferior y este límite superior. Aplicaré una integral con la función que tengo para integrar su diferencial y encuentro el área bajo la curva. Por tanto, no hay otro camino que hablar en la parte conceptual de la integral definida. Pero no se asustense, porque no vamos a integrar nosotros, sino que vamos a leer lo mismo en una tabla. El área entre este punto y este punto por dos caminos, como canta Laura León, por dos caminos. Uno, calcular el área bajo la curva por integrales, integral definida. Y otro camino, leyendo en una tabla, en la tabla de la distribución normal estándar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Página 136 y 137. Ahí están las tablas. Tablas de la distribución normal, pero estándar. Ahí hay que hacer un cambio de variable. Hay que estandarizar con función de distribución normal. N01 dice ahí, ¿no? La media 0 y la varianza 1. Hay para las dos partes y la primera de la página 136 hasta el 50%, desde el menos infinito hasta acá para los negativos. Y a partir de acá, desde el 0 hacia la derecha, el otro 50%. En total, casi todo, el 100%. Ya, muy bien. En una distribución variable y continua, con campo de variación en su dominio, que queda especificada a través de dos parámetros. Ahí ya. Lo primero, ya he hablado, sí. Nuestra curva, ¿cómo tiene que ser? Aproximadamente simétrica. Ya tenemos la curva. Ahora, para entrar al concepto de probabilidades, tenemos que determinar el área bajo la curva. Y para poder determinar el área bajo la curva,
no me queda otro camino que utilizar la integral definida con esta función. Muy complicada para integrar. Muy complicada para integrar. Muy complicada para integrar. ¿Dónde están? Miren, a ver, la integral muy complicada. Esto que está marcando acá el láser y está pintado con color amarillo, ya está en una tabla. Todo este pedazo, desde el menos infinito hasta este lugar de X, ya lo vamos a leer en una tabla llamada tabla de distribución de probabilidades. Ya, por tanto, para no integrar, ahora sí, el otro camino, para no integrar, sino ir por otro camino, tenemos que estandarizar, tenemos que cambiar los parámetros para entrar a la distribución normal, sí o sí, ¿no es sí o no? Sí o sí, usted tiene que conocer dos parámetros, la media y la varianza. La media y la varianza, o en su defecto, la media y la desviación estándar. A veces es la desviación estándar y a veces es la varianza, pero la una es cuadrática y la otra es lineal. Especialmente esta, la que nos ayuda, la media y la desviación estándar, porque esta distancia del punto de inflexión hasta esta vertical se llama una desviación estándar. Una desviación estándar. En la regla empírica, ya no importa. Para entrar ahora a la segunda parte que se llama estadística inferencial, tengo que entrar al concepto de probabilidades. Y para eso tengo que determinar el área bajo la curva. Previo a eso, para entrar a la distribución normal y tomar decisiones, lógicamente, tenemos que conocer dos parámetros. Un parámetro, la media aritmética, que es la esperanza matemática, mu. Y la otra, de la medida de tendencia central, sí. Ya se habló en la binomial y en la Poisson, la mu. La mu es la esperanza matemática. Y otro parámetro, la varianza. La varianza. Sin esos dos parámetros, usted no puede entrar a la parte que nos corresponde, a la segunda parte que nos corresponde, que es estadística inferencial. No puede. O también, si también se puede dar este caso, cuando se conozca la media y la desviación estándar. Pero esta y esta, ¿en qué difieren, pues? Tengo la varianza, sáquele la raíz cuadrada, ya tiene la desviación estándar. Bueno, a ver si en el examen así me van a dar. ¿Cómo lo hemos denotado el día jueves con ustedes en clases a esto? Esta notación, la variable aleatoria continua, en este caso, esta onda está distribuida según la normal con dos parámetros. ¿Cuáles son? Es en orden, no es en desorden. La media, primer parámetro, y la varianza, el segundo parámetro. En el examen me darán así. La variable aleatoria continua está distribuida según la normal con una media de 60 y una varianza de 0,5 al cuadrado. O también se puede denotar así. La variable aleatoria continua está distribuida según la normal con su media y su desviación estándar. Por ejemplo, si me ponen así x menos mu o una onda, la variable aleatoria continua está distribuida según la normal con una media de 60 y una desviación estándar de 0,75. Bien, ¿cuál es su modelo matemático? Como de los anteriores que vimos de la binomial, muy complicadas, ¿no? Utilizan combinatorias, utilizan números factoriales, así se le enseñó la anterior semana. Esta es peor todavía. Este es el modelo matemático de la distribución normal. ¿De quién depende? De la desviación estándar y de la media. Ven a ver, de la media y de la desviación estándar. Disculpe, La función, el modelo matemático, la función a la inversa de la desviación estándar por la raíz cuadrada de 2pi. Lo que está en el denominador es la altura. Esta es mesocúrtica. Esta es mesocúrtica. No es ni lepto ni platita, es mesocúrtica. Entre la más alta y la más plana, ¿no? Está la mesocúrtica. Todo esto es factor
este factor que está multiplicando a la base del logaritmo neperiano es la altura, por E, la base del logaritmo neperiano. Una función de tipo exponencial otra vez, a la menos un medio, el valor de la variable aleatoria, menos su media, sobre su desviación, todo elevado al cuadrado. Es el modelo probabilístico de la distribución normal. Resáltenlo en su libro. Ahí está, sí. Ya, ¿qué más tenemos que hablar acá? De la distribución. ¿Qué propiedades tiene la distribución normal? ¿Qué propiedades? Es unimodal. Tiene un solo máximo. En el máximo es la primera derivada. Porque no hay otro camino a hablar de integrales aquí. Hablar del cálculo diferencial integral en el análisis completo de una función. La altura representa el factor que multiplica a la base del logaritmo neperiano, que sale 1 sobre desviación por la raíz cuadrada de 2pi. Un máximo. Tiene dos puntos de inflexión. La segunda derivada, tiene una asíntota horizontal. El área total es el 100%. Pero a nosotros nos interesa hallar solamente parte del área. Para eso no vamos a integrar, sino que vamos a leer en una tabla, sabiendo que esta vertical, atiéndame, esta vertical a la derecha 50%, de la vertical a la derecha, a la izquierda, otro 50%. No se olviden, 50, 50. Y esto ya es cálculo 1. No, solamente es la parte conceptual que le estoy comentando, ¿no? Dos puntos de inflexión. La segunda deriva. La altura de la curva, el factor, este factor, el acá, ese factor, 1 sobre desviación estándar por la raíz cuadrada de 2pi. Ya, ahora sí, ¿qué nos interesa hacer? Nos interesa entrar a la tabla. A ver, esto es lo que estamos leyendo acá. Es un área bajo la curva. Y el área bajo la curva, vean una integral definida entre el menos infinito y un lugar de x, que se llama área menor que. Área menor que, no mayor, no mayor. Anótenlo así. Área menor que x. ¿Cómo se la denota? ¿Cómo lo hemos denotado nosotros en estadística descriptiva a la función acumulada menor, f mayúscula, ¿no? De x menor? Esta es la función de distribución acumulada menor que. Ahora, la tabla que les voy a enseñar a leer no lee áreas mayores. Por tanto, en este caso, su complemento será el que no está pintado. ¿Cuál es su complemento del 1 de f de x menor? 1 menos 1 al 100% menos este pedazo que vendría a ser lo que no está pintado. Ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que ir por ese camino de integrar y calcular el área. Entramos al cálculo de áreas y hemos entrado al concepto de probabilidades. Para entrar a la distribución normal, usted tiene que conocer dos cosas. Bueno, tres: que la curva sea aproximadamente simétrica y que la esperanza es mu y la varianza es sigma cuadrada. Ya, pero para evitar integrar, otra vez, para no integrar, esto vamos a eliminarlo nosotros. Bueno, no eliminarlo, ¿no? Vamos a obviarlo y por ello vamos a hacerle el chanfle. No quiero integrar. Yo quiero leer lo mismo, atiéndame, en una tabla. Esa tabla se llama la tabla de la distribución normal y de tipo estándar. Está por acá. Ahora sí, para no, hasta aquí es integrándose. Aquí no hay otro camino. X es la variable original del experimento. X es la variable original. Hasta aquí hay que integrar. Pero nos han ayudado los que han estudiado estadística que lo mismo integrando se puede leer en una tabla. Tabla de la distribución normal estándar. ¿Dónde está? Página 130. 130.
la función de distribución normal estándar. Resáltenlo la palabra estándar, estándar y uso de tablas. ¿Qué es estándar? Es estandarizar, hacer un cambio de variable, hacer un cambio de variable. Estandarizar, hacer un cambio de variable. Ya, esa es la que nos va a ayudar a ya no hacer el proceso de integración, que sino que directamente vamos a leer en una tabla. Distribución normal de tipo estándar, resáltenlo C. ¿Qué se hace? Hay que estandarizar. La curva original se va a estandarizar. La curva original ha de llevar la variable aleatoria X, ¿está bien? X será nuestra variable original. Y hay que hacer un cambio de variable. Un cambio de variable. Al hacer un cambio de variable, la variable original que es X va a pasar a otra letra, Z. Z está en la nomenclatura. Z es nuestra nueva variable estándar. Estándar. En cambio, la variable original es X, la que hemos utilizado para el trabajo de investigación. Pero la nueva variable, para ya no integrar, sino leer lo mismo en una tabla, tenemos que pasar de variable original a variable estándar, haciendo un cambio de variable. ¿Y cómo se pasa de X a Z? Muy simple, vean a ver, muy simple. Z es la nueva variable. ¿Esta qué se llama? Variable estándar, o también se llama variable tipificada. Variable estándar o variable tipificada. Muy simple, vean a ver. Z va a ser igual a cuánto? Al valor de la variable menos su media o menos su esperanza dividida entre quién? Entre la desviación estándar. Esta Z es adimensional, no tiene unidades. Por ejemplo, si la variable sea en kilogramos, aquí daría kilogramos aquí arriba. Aquí también daría kilogramos. Kilogramo con kilogramos se elimina, por tanto no tiene unidades. Z. En cambio, la variable original sí tiene unidad. En cambio, la estándar no tiene. No tiene. A ver, si la variable aleatoria X tiene distribución normal, esto se conoce así. ¿Cómo se lee? La variable aleatoria está distribuida según la normal con dos parámetros, su media y su varianza. Entonces, la variable aleatoria Z, la nueva variable que me va a ayudar a no integrar, sino a leer lo mismo en una tabla. Primero, hay que pasar de variable original, que es la X, a variable estándar. Primero hay que pasar. ¿Y cómo se pasa? Muy simple, utilizando este modelo probabilístico. No, este modelo matemático. No. Z es igual a ¿cuánto? Al valor de la variable menos su media sobre su desviación. Esta tiene distribución normal estándar o tipificada. Entonces, la nueva variable Z tiene sus dos estándares. Su media es siempre 0 y su varianza o su desviación estándar es 1. Estas son las condiciones. Página 131. Resáltenlo así. Son los parámetros de la nueva curva que se llama curva de la distribución normal de tipo estándar. Estándar. Las nuevas condiciones. Las nuevas condiciones para esta nueva curva o nueva distribución es que su media en Z es 0. Su media en Z es 0 o la esperanza es 0 y la varianza en Z es 1. O también si quiere su desviación. Ya, por tanto, esta nueva variable llamada variable estándar está distribuida según la normal. Según la normal. ¿Con qué? Pero ¿con qué? ¿Con qué está distribuida según la normal? Con una media en Z igual a 0 y una varianza igual a 1, que se denota así. Esperen un segundito. Aquí está. Esperen, esperen, esperen.
Y ya no será Z. Ahora será, ya no será X, será Z. Z está distribuida según la normal con dos parámetros. Mu, con la media en Z. La media en Z igual a cero. Y la varianza en Z igual a 1. Estas son las estándares. Estas son las estándares. La nueva media es cero, cero, a partir del cero. A este lado negativos. Aquí están las dos variables, sí. Está la variable original y la variable estándar. Variable original 50. Aquí la media, sí, el promedio. Mitad de acá 50% y aquí otro 50%. Y en la estándar, su media es cero. Aquí está el cero. En la estándar, la nueva media es cero. Es cero. Entrando a Z, entrando y haciendo un cambio de variable que se llama estandarizar, ya no vamos a integrar, sino que lo vamos a leer en una tabla. Y por tanto, la nueva curva llamada función de distribución normal, normal estándar, ¿qué tiene? Tiene su media en Z, cero, y su varianza en Z, 1. ¿Qué se denota así? Sí. Z está distribuida según una media con cero y una varianza y una varianza con 1. Ya no importa, se subió así. Por tanto, la función de densidad de probabilidad de la distribución normal tipificada o estándar usualmente se la denota con el símbolo f de z, ya no f de x. F de x es para la variable original y f de z para la variable, la función para la variable estándar. Y la función de distribución acumulada se la denotará como phi de z, phi de z, phi de z. Hasta ahora hemos aprendido a la acumulada menor que F mayúscula, ¿no? De X, pero ahora sí vamos a denotar como phi de Z al área menor, área bajo la curva menor que, área menor que, anótenlo. Esto representa, phi de Z representa el área menor que, anótenlo así. Phi de Z representa el al área menor que. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Todo vamos a leer en una tabla. En una tabla. Para leer, entrar al área. Entrando al área, determinamos el área, leemos en la tabla y ya nos va a ayudar a entrar al concepto de probabilidades. Y esto es lo que vamos a hacer. La primera horizontal para la variable original, hasta donde usted llegó en estadística descriptiva. La segunda horizontal para la variable estándar. Cambiar de variable original a variable estándar. Si trabajamos con la variable original, tengo que integrar. Pero yo no quiero si no voy a hacer un cambio de variable. Voy a pasar a otra variable llamada z. Z, no otra letra, z, que será la variable estándar tipificada. ¿Y z de quién depende z? Muy simple. Z depende del valor del valor de la variable menos su media sobre su desviación. La media y la desviación tenemos que conocer. Si no, no entramos a este modelo probabilístico. Si no, no entramos a este modelo probabilístico. Y todo lo que está pintado aquí amarillo es este integral. El área menor que f de z, aquí le falta la flecha hacia abajo, es cuanto a la probabilidad de que z sea menor, z mayúscula, ¿no? Sea menor o igual a z, igual a la integral, desde el menos infinito hasta un lugar de z, de la función cambiada. Este segundo miembro es esta parte. Esta parte ya está integrada y esta parte está integrada y está leída y está en una tabla.
Se llama phi de z. Phi de z. Página 133. Corríjanlo así. Ahí está f de z. Solamente pon esta. Corríjalo todo esto así. Póngalo todo eso. Todo eso póngalo. F de z menor. Ahí le falta en la página 133. Igual a phi de z. Phi y el phi solito, ¿qué se llama? ¿Qué se va a llamar de aquí en adelante? Hasta que acabe el semestre. El phi se va a llamar área menor que. Ya. Por tanto, lo que nos toca ahora, por tanto, esperemos un segundito. Por tanto, lo que nos toca ahora, calor, calor. Ya. ¿Cómo se estandariza para ya no integrar? Cambiando de variable. Cambiando de variable. De esta manera, todas las distribuciones pueden convertirse al estándar, restando la media de cada observación y dividido por la desviación estándar. Es entre la desviación estándar. Cabe considerar que el área bajo la curva siempre es el 100%. Ya, la nueva variable z tendrá una distribución, aquí está, distribución z está distribuida según la normal con dos parámetros, 0, 1, 0, la media y 1, la varianza. Propiedades, algunas propiedades que tenemos que manejar. Algunas propiedades que tenemos que manejar. Tabulación de la distribución normal. Página 134. Página 134. Utilizando métodos de integración numérica, se han tabulado todos los valores de la función de distribución acumulada de la normal estándar. El área menor que se va a denominar aquí en adelante phi de z. Phi de z. Y el phi de z es el área menor que z menor o igual que z de la función cambiada de variable. ¿Qué propiedades del área menor que? Phi de z, anótenlo. Phi de z se llama área menor que. Área menor que. La probabilidad de que z, ya pasamos a z, sí, de que esté entre A y B es igual a cuánto? Al área mayor. El área mayor por integrales menos el área menor. Phi de B del límite superior y del límite inferior. Phi de B menos phi de A. Área mayor menos el área menor. La 2, si se puede, se utiliza, pero la tabla que les he dado tiene para los dos signos, para los negativos y para los positivos. Pero si nos darían, por ejemplo, phi de menos 2, páselo a phi de 2 como, utilizando su complemento. El phi de menos 2, el z, va a ser igual a cuánto? 1 menos phi de 2. De menos 2 pasa a 2, anteponiendo el número 1. Por equidistante. Este es menos 3 y este es más 3. Y el límite superior. El área mayor menos el área menor. Pero el área menor menos A. Por tanto, páselo de menos a positivo, como su complemento. Por tanto, ¿qué quedará acá? Menos por menos se hace más, 2 por 1, 2, y quedaría 2 veces phi de A menos unidad, ya no hay aquí negativo, sí. No importa él, no importa él. La cosa es que aquí ya no hay negativos.
Y lo que se hace es así, se utiliza un artificio matemático para cambiar de X a Z. Si la variable aleatoria X tiene distribución normal, la original sí, esta es la variable original. Esta es la variable original. Está distribuida según la normal, con una media y una varianza originales. Entonces la variable aleatoria estándar Z, Z, que viene a ser el valor de la variable menos la media sobre su desviación, tendrá también distribución normal, pero de tipo estándar o tipificada, donde Z está distribuida según la normal con 0 y 1. ¿Qué es 0? Su media en Z. ¿Y qué es 1? La varianza. La varianza. Bien. ¿Qué más tenemos que ver acá? Esta es la parte teórica. La parte teórica. Haremos, hay un ejercicio en un tutorial. Si alguien tiene una consulta, hágala. Ya, esto está en la plataforma, pero les voy a mandar a ustedes vía WhatsApp ejercicios, con video para que ustedes lo vean hacer. Esto está en la plataforma. Bernoulli, vimos, la anterior semana, binomial, vimos, la geométrica no vimos, pero aquí está en la plataforma. Poisson, vimos, la hipergeométrica no vimos. La uniforme, que es para variable aleatoria continua, tampoco. La exponencial, tampoco, pero sí la normal. Distribución normal. Creo que en este caso donde hay un ejercicio. Distribución normal estandarizada. Vamos a ver qué es una distribución normal estandarizada. Espérame un segundito. Distribución normal estandarizada, obtendremos los valores Z y aplicaremos estos resultados al ejemplo de los tiempos que realizaron los corredores en el maratón de London 2012. Este es un experimento de una maratón. Participaron, creo, 80 competidores y midieron los tiempos de cada uno de ellos desde el principio hasta el final. Estadística descriptiva. La mayoría de los corredores estuvieron entre 2 horas 16 minutos y 2 horas 20. Tiene su cola un poquito acentuada hacia dónde, hacia la derecha, ¿no? Sí, hacia la derecha. Por tanto, hay que aproximarlo. Hay que aproximar. Estos tiempos son las variables originales. Este es experimento de una maratón de 80 competidores. 80 competidores. La mayoría de los competidores estuvieron entre 2 horas 16 minutos y entre 2 horas 20 minutos. El primero que llegó fue a las 2 horas 05 y el último que llegó 2 horas 30 minutos. Se hizo ahí el histograma con los datos que se está recolectando, frecuencia relativa versus tiempo, ¿no? Tiempo en segundos. 2 horas 20 minutos. 2 horas 23 minutos, 2 horas 26, así. Esto, ahora sí. Hasta aquí es estadística descriptiva. Entramos a la parte inferencial. Entramos. Por tanto, vamos a aproximar. Tiene un poquito de cola hacia la derecha, sí. Hay que aproximarla a la curva simétrica. Esta ya es la curva estándar. La curva estándar. Seguramente el promedio. El promedio está por acá, seguramente el promedio. El original. Enseguida lo vamos a ver, sí. Seguramente el promedio está por acá. El original. Y también la desviación estándar. Con los datos, utilizando una máquina calculadora, se saca la media, se saca la media y la varianza.
Saca la media y la varianza con una máquina calculadora. Con los datos que tengo, saca la media y la varianza. Si no, no voy a poder entrar acá. Si no, no voy a poder entrar acá. Esta ya es la curva normal estándar. La nueva, aquí está la media, sí. Por acá está la media. La media original. Y la media estándar, cero. Ven a ver. La que parte en dos. A partir del cero a la derecha, 50%. Y a partir del cero a la izquierda, otro 50%. A partir del punto de inflexión. Desde este punto, desde el menos infinito hasta el más infinito, es el 100%. Pero a partir del punto de inflexión, aquí estos dos puntos son los puntos de inflexión. Todo el área, aquí representa casi el 68% de todo el conjunto de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor de la media están la mayoría de los datos. La mayoría están alrededor de la media aritmética. Ya. Esta es la curva estándar, esta es la original, esta es la variable original, tiempos en segundos. Esta no, esta es la estándar. Aquí tenemos el histograma de los tiempos realizados por los primeros 75 corredores que llegaron a la meta. En un video previo vimos cómo pasar de un histograma con características de una distribución aproximadamente simétrica a una curva de densidad que tiene un comportamiento que es normal. También vimos que una curva normal se puede describir conociendo el valor de su media y el valor de su desviación estándar. Para los datos de los... A ver, la variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria, para entrar a la curva, a la parte de probabilidad, tenemos que tener dos parámetros. Su media, en este caso su media y su desviación estándar, sí. O también puede ser su media y su varianza. Aquí me van a dar, vamos a sacar enseguida el dato de la media. Sin esto no se puede entrar a Z. Sin estos dos parámetros no se puede entrar a Z. 5 corredores tenemos que hicieron una media de 8,306,4 segundos y que la desviación estándar fue de 288,9. También vimos Estos datos, ¿cómo están saliendo acá? El promedio de todos los corredores, 2 horas y un poco, digamos, son casi 8.000 segundos. 2 horas y un poquito, 8.000 segundos. Y la desviación, esto saca con una máquina calculadora. Ya teniendo estos dos parámetros, ahora recién vamos a poder entrar a la Z. Si no, tiene que integrar. Si no hace esto, si no hace si no conoce la media, y ya tiene que, bueno, al final tengo que integrarse. Pero ese camino va a ser ya para no integrar, a conocer la media y la desviación o la varianza, para entrar a la nueva curva que se llama la curva de Z. Esta es la curva de Z. En la curva de Z, la nueva media es 0 y la desviación es 1. Estos son los parámetros originales, sí. Originales de acá. En cambio de acá, de la nueva curva, la media es en Z 0 y a partir de este punto hasta acá se llama desviación estándar, que vale 1. si a partir de la media que se ubica en el punto central, tenemos un intervalo comprendido entre más menos una desviación estándar, en este intervalo está el 68% de los datos. Ahora, a partir de la media más dos desviaciones estándar menos dos desviaciones estándar, en ese intervalo está contenido el 95% de los datos. Y a partir de la media más 3 desviaciones estándar menos 3 desviaciones estándar, vemos que en ese intervalo está contenido más del 99% de los datos. Gráficamente se puede observar que con 3 desviaciones estándar está cubriendo prácticamente toda la gráfica. Ahora veamos qué es una distribución normal estandarizada. Decimos que para estandarizar un valor X, a este valor X le vamos a restar el valor de la media y a esto lo vamos a dividir entre la desviación estándar.
y vamos a denominar como Z a este valor estandarizado de X. Un valor Z nos indica a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor de la media y en qué dirección. Por ejemplo, este valor Z igual a -1 nos dice que en este punto se encuentra a una distancia de una desviación estándar con respecto a la media. El signo negativo nos indica que se encuentra del lado izquierdo de la media. En cambio, este valor Z nos dice que se encuentra al lado derecho, pero que se encuentra a la misma distancia, es decir, a una desviación estándar. Si tomamos el valor -3, nos dice que este valor se encuentra a una distancia de 3 desviaciones estándar. Y como el signo es negativo, nos indica que se encuentra a la izquierda de la media. Por lo tanto, decimos que los valores Z negativo corresponden a los valores X que son menores a la media y que los valores Z positivos corresponden a los valores X que son mayores que la media. Ahora pasemos a definir la distribución normal estandarizada. Decimos que la estandarización transforma las distribuciones que son normales en una distribución de una escala común. Y este proceso de pasar de los valores X a los valores Z genera una nueva variable con una distribución normal estandarizada. Por lo tanto, decimos que la distribución normal estandarizada es la distribución normal con media mu igual a 0 y desviación estándar sigma igual a 1 y que representamos con esta notación n entre paréntesis con media igual a 0, y desviación estándar igual a 1. Entonces, si tenemos una variable X con una distribución normal de media mu y desviación estándar sigma, entonces la variable estandarizada de este valor sigma será Z igual a X menos la media sobre la desviación estándar. Ya, lo primero que tenemos que hacer es pasar de X a Z. Si trabajamos en X tenemos que integrarse, pero más fácil será pasar, cambiar de variable. Esta es la variable original. Esta es la variable estándar. Pase de X a Z. Haga el cambio de variable. A esta Z, ¿qué se llama? Variable estándar o tipificada. Y es muy simple en su cálculo. Se hace la diferencia entre el valor, ¿no? De X menos su media, que conocemos, y su desviación que conocemos. Y vamos a obtener valores de Z. Cuando estamos en Z, la nueva curva se llama curva de la distribución normal estándar. Y en la estándar, la media es 0 y su desviación es 1. En la normal, en la original, su media es original, 8.300 segundos, y su desviación en segundos. En cambio, la Z no tiene unidades, es adimensional. La Z es adimensional. Por ejemplo, segundos con segundos se van a eliminar. Por eso que se llama la estándar o tipificada. Entrando a la estándar, ella nos va a ayudar ahora a leer en una tabla y leer el área bajo la curva. Leyendo el área bajo la curva ya hemos entrado al concepto de probabilidades. El primer paso es estandarizar. Esto se llama estandarizar, cambiar de variable original a variable estándar Z. Y esta variable Z tendrá una distribución normal estandarizada, que es esta que tenemos aquí, con las características que ya hemos mencionado. Es decir, esta curva es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Ahora veamos cómo podemos aplicar estos resultados a nuestro ejemplo de los corredores del maratón. Si nos preguntamos qué porcentaje de los corredores realizó su recorrido en menos de 2 horas y 10 minutos, lo que nos estamos preguntando es cuántos corredores o qué porcentaje de corredores realizó menos de 2 horas 10 minutos.
Es decir, estamos preguntando por este punto, 2 horas 10 minutos. Para responder a esta pregunta, podemos ubicar en la curva de densidad el valor X correspondiente a 2 horas con 10 minutos. Este punto se ubica aproximadamente. Esta es la curva original, porque la horizontal es el tiempo que está en segundos. Esta es la original, sí. Si usted trabaja con esta original, tiene que integrar, pero vamos a cambiar de variable enseguida, de X a Z. X sería aquí la variable original en segundos. Vamos a cambiar la Z y no vamos a hacer ese proceso de integración. Aquí, este punto corresponde al valor X, que es igual a 2 horas con 10 minutos, 0 segundos. Ahora, lo que nos estamos preguntando es qué porcentaje realizó menos de 2 horas 10 minutos. Por lo tanto, debemos calcular el área, ¿sí?, que está a la izquierda, es decir, toda esta parte, la proporción que corre. Menor, este es el área menor y este es el área mayor. Algo más. Las tablas solamente lee áreas menores que, atiéndanse. La tabla que vamos a leer enseguida solamente lee áreas menores que, por tanto, la tabla directamente leerá este pedazo, área menor que, pero si me pidiesen el área mayor a 2 horas 10 minutos, esto no lee. Tengo que utilizar su complemento, pasar de mayor a menor. Ya les enseñé así. Pasar de mayor a menor, porque la tabla de la distribución normal estándar no lee, atiendan, no lee áreas mayores, solamente lee áreas menores. En este caso menor, ¿no? Que está pidiendo probabilidad, qué probabilidad de corredores realizó un tiempo menor a 2 horas 10 minutos. Menor, el área menor. El área menor. Vamos a determinar el área menor y ese será pues el porcentaje o las probabilidades. Responde o el porcentaje de ese número de jugadores que realizó menos de 2 horas 10 minutos. Para hacer eso, entonces, nos vamos a ayudar con los valores Z. Ponemos entonces Z igual a 2 horas con 10 minutos menos el valor de la media sobre la desviación estándar. Pero recordemos que hemos transformado las horas y minutos a segundos. Entonces vamos a convertir primero estas horas y 10 minutos a segundos. Tenemos aquí 2 horas 10. Lo que vamos a hacer es, de 2 horas tenemos 120 minutos, más 10 tendríamos en total 130 minutos por 60, que son los segundos que tiene cada minuto. En total tenemos entonces 7,800 segundos. Y esta es la cantidad de segundos que tiene 2 horas 10 minutos. Entonces, apoyándonos en eso, tenemos que el valor Z será igual a 7,800 segundos menos el valor de la media sobre la desviación estándar. Pero si recordamos, el valor de la media es 8,306 y el valor de la desviación estándar es 288,9. Tomando en cuenta estos valores, aplicamos nuestra fórmula. Esto será entonces igual a 7,800 menos 8,306,4. Todo esto dividido por 288,9. Hagamos esta operación con la ayuda de una hoja de cálculo. Aquí vamos a obtener entonces el valor Z, que hemos dicho que es igual, abrimos paréntesis, 7,800 menos la media, que es 8,306,4, cerramos paréntesis, entre la desviación estándar, que es 288,9. Le damos Enter y nos da que el valor Z es igual a menos 1,75. Es decir, que en este punto el valor de Z es igual a menos 1,75. Para variable original, X
2 horas 10 minutos, ¿no? Que equivale a 7.800 segundos. Para variable Z, en estas condiciones, sí, en estas condiciones de la media y de la desviación, Z me sale menos 1,75. En variable original, X, ya hemos pasado a la variable estándar, Z. ¿Para qué? Para ya no integrar, sino directamente leer en una tabla. Ya tenemos nuestro valor de Z. Entonces, apliquemos las propiedades. Página 34. Página 34, si hay que aplicar esas propiedades, la 1, la 2, o la 3 o la 4. Y como podemos ver, el valor Z tiene un valor negativo, es decir, que se encuentra a la izquierda de la media, que precisamente se encuentra en este punto. Ahora lo que nos falta es calcular la probabilidad que se encuentra a la izquierda de este valor Z igual a menos 1,75. Para encontrar este valor nos vamos a apoyar en una tabla. Tenemos aquí una tabla de la distribución. Tabla, saquen su tabla, sí. La tabla está en qué página, ayúdame. Página 136, saquen su tabla. Tenemos para los negativos en la página 136 y en la página 137. Para entrar a la tabla, tengo que entrar un entero con 2 decimales. Un entero con 2 decimales. A ver, ¿cuánto era acá? ¿Cuánto sacó el señor? Menos 1,75. Un entero con 2 decimales. Con uno no se puede. Un entero con 2 decimales. 1,7. Voy a leer en la columna, en la columna de la Z. Vean la página 136. Ahí están para los negativos. Desde el menos 4 hasta el 00, el 50%. Y en la página 137, desde el 0 hasta el más 4, el otro 50%. Porque desde esta mitad de acá, que dice el tonta mu, a partir del 0 de su promedio, 50 para este lado y 50 para este lado. A partir del 0, 50 para acá y 50 para acá. Entremos a la tabla. ¿Cuánto salió Z? Menos 1,75, ¿no? Lo que nos falta es calcular la probabilidad que se encuentra a la izquierda de este valor Z igual a menos 1,75. Para encontrar este valor nos vamos a apoyar en una tabla. Tenemos aquí una tabla de la distribución normal estandarizada. Para encontrar el valor de la probabilidad, primero debemos ubicar el 1,75. Entonces, aquí en la columna de Z encontramos menos 1,7. Ahora, del lado de las columnas buscamos el punto 0,5 y donde se crucen, es decir, en este punto, aquí tenemos que la probabilidad de 1,75 es de 0,04. Por lo tanto, la probabilidad que se encuentra a la izquierda. ¿Han encontrado? En la columna de Z, menos 1,7. Menos 1,7. Ah, pero es menos 1,75, ¿no? Aquí es 1,70, 1,71, 72, 73, 74, 75. Intersecte. Lo que está marcado acá sería 0,04006. Redondeado aquí está al cuarto decimal y en su guía está al quinto decimal. 0,004. Por tanto, ese pedazo que estamos queriendo leer es el 4%. Del valor Z menos 1,75 es de 0,04, o lo que es lo mismo del 4%. Es decir, la probabilidad que hemos marcado aquí, que se encuentra a la izquierda de este valor Z igual a menos 1,75, esta probabilidad es igual a 0,04, que equivale al 4%. Por lo tanto, decimos que el 4% de los 75 corredores que participaron hizo
menos de 2 horas 10 minutos para llegar a la meta. Ahora veamos que también pudimos llegar a este resultado de manera más rápida empleando la hoja de cálculo. Aquí, en vez de utilizar una tabla, vamos a utilizar el asistente de funciones. Le damos clic aquí. En las categorías buscamos estadística. Aquí en funciones vamos a buscar la distribución Entonces, el Excel sí. normal estandarizada, que es esta. Le damos clic aquí, le damos siguiente y aquí escribimos el valor menos 1.75. Le damos clic en aceptar y vemos que nos da 0.04, que es el mismo valor que obtuvimos cuando utilizamos la tabla de los valores normales estandarizados. También existen otras funciones de esta hoja de cálculo que nos permiten llegar a estos resultados de manera más directa. En otros videos más adelante veremos cómo utilizar estas funciones. Aquí lo que podemos concluir es que el 4% de los corredores hizo menos de 2 horas 10 minutos. Si nos vamos a los datos originales, vemos que 3 corredores realizaron menos de 2 horas 10 minutos. Tomando en cuenta esto y que estamos considerando un total de 75 corredores, entonces lo que hacemos es dividir 3 entre 75 y el resultado nos da 4%. Entonces vemos cómo los valores Z, en este caso, nos ayudaron a determinar con bastante precisión el porcentaje de corredores que realizó menos de 2 horas con 10 minutos. Otra pregunta interesante sería determinar el porcentaje que realizó entre 2 horas 10 y 2 horas 20. Para hacer eso, nosotros tendríamos que calcular los valores Z correspondientes a el valor X 2 horas 10 minutos y el valor X 2 horas 20 minutos. Pero eso lo veremos en un siguiente video. Hola. La tabla, esta tabla que está en su guía solamente lee áreas menores que. Por eso que directamente se leyó este pedazo en una tabla. Pero si me dijeran un tiempo mayor a 2 horas 10, aquí tengo que utilizar el complemento. ¿Y cuál es el complemento? 1 menos la probabilidad de Z, de mayor pasa a menor, ¿no? Menor o igual, 2 horas 10. Y entra a la tabla, pero ya con la Z, menor que su complemento. Si nos dijeran que hallemos el área mayor que, la tabla no lee, las tablas de la distribución normal estándar no leen áreas mayores que, solamente leen áreas menores que. Por tanto, si me piden P, Z mayor, no, perdón, X mayor a 2 horas 10, no va a leer la tabla. Primero tengo que estandarizar y en el estándar me va a dar mayor a Z. ¿Paso a cuánto? A su complemento, 1 menos la probabilidad Z menor o igual a ese valor que me están pidiendo, mayor a 2 horas 10 minutos. Y aquí acaba la clase. Les voy a mandar enseguida al WhatsApp. Les voy a mandar enseguida a su WhatsApp ejercicios. No, esto no se puede grabar, sí, porque no es mi cuenta. Aquí se habla el ingeniero Electro Villarroel. No es mi cuenta, sí. No puedo ser abusivo yo. No se puede grabar, díganle a su compañero, compañera, al panda que está ahí en el teléfono. Ya, les voy a mandar, si alguien tiene una consulta, hágala así. Aquí acaba la unidad número 5. ¿Dónde está? Espérenme un segundito. Lo van a ver. Aquí están ejercicios resueltos en estos que les estoy mandando. Sí.
Ya, y ya les digo, ¿no? Ya entran a la tabla. Ahí, bien explicado está ahí. Entren a la tabla de la distribución normal estándar. Pasen de X a Z. Si no quiere pasar de X a Z, ¿qué tiene que hacer? Integrar sin complicaciones, ¿no? Pero más fácil es poder leer en una tabla antes que integrar. Y además la función, el modelo matemático de la función de la distribución normal, muy complicada para integrar. Por eso los que han estudiado estadística nos han ayudado que integrando y entrando al concepto de área, del cálculo de área, mejor vaya por otro camino. Estandarice, cambie de variable de X a Z, la nueva estándar, la media 0, la desviación 1. Y con eso lea en una tabla, la tabla de la distribución normal estándar. Otra vez, las tablas solamente leen áreas menores que. Bueno, amigos, si tienen una consulta, háganla. Mañana, si quieren, entran otra vez a las 7 de la mañana. Voy a estar con el grupo MN. Ingeniero, una pregunta. Dígame, Rebeca. Para calcular el área mayor que entonces, primero hay que estandarizar y pasamos a su complemento. Sí, 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 muy bien. Primero lo estandariza, ¿no? Lo cambia de X a Z, ¿no? El Z va a ser mayor a un valor, a un número. La tabla no va a leer. La tabla no va a leer Z mayor a ese valor. Z mayor, digamos, a 3. No, 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 no lee la tabla. ¿Qué lo va a hacer usted? Pasa su complemento. ¿Se acuerda cómo se pasó el complemento? Antepone el 1. 1 menos PZ menor o igual a 3. Ahora sí, recién entra a la tabla con el Z menor a 3. Está bien. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, ya está bien, muchas gracias, ingeniero. La tabla, otra vez, no lee áreas mayores, no lee. La tabla solamente lee áreas menores. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Otra consulta? El que calla otorga. Los que deseen, entran mañana a las 7 de la mañana. Bueno, amigos, hasta luego, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Esperen un segundito, esperen un segundito. Y ya salió el rol de exámenes. Hace un minuto que llegó a mi teléfono el rol de exámenes. El rol de exámenes del segundo examen creo que es en diciembre, creo. Tienen harto tiempo para estudiarse. Falta la unidad 6 para entrar al segundo parcial. La unidad 6 se llama distribuciones muestrales. Eso lo voy a ver la otra semana. Ojalá ya todo se arregle así. Distribuciones muestrales. Hasta ahí es el segundo examen. Unidad 4, 5 y 6. Ya, bueno amigos, hasta luego. Se cuidan.